Gustavo Alegret. El New York Times publica un video con el que cuestiona la versión de que el gobierno de Maduro incendió el convoy de ayuda humanitaria en la frontera. ¿A quién creer? Trump pedirá hoy al Congreso $8.600 millones adicionales para la construcción del muro. Esto como parte del presupuesto para el año que viene. Y volvió el horario de verano a Estados Unidos. ¿Mejoraría la calidad de vida si se mantuviese el mismo horario todo el año? Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. No, nada. Tiempo para el análisis de estas y otras cuestiones de la actualidad. Hoy lo vamos a compartir en este Club de Prensa con Antonio de la Cruz. Es analista político y experto en cuestiones venezolanas y de seguridad energética. Antonio, buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. Y con Juan Carlos Hidalgo, que es analista en el Instituto Cato. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Quiero comenzar por ese vídeo que ha difundido el New York Times y que contribuye a ese conflicto, a esa guerra de narrativas en la que en la situación en Venezuela se pone sobre la mesa. Un vídeo en el que el New York Times intenta demostrar que el incendio de uno de los camiones cargados con ayuda humanitaria que tenía que entrar en Venezuela se incendió, y dice el New York Times, por error, al ser lanzado en una dirección equivocada o incorrecta, o que se desvió, un cóctel molotov que uno de los activistas en contra del gobierno de Maduro, en el lado colombiano de la frontera, lanzó contra la Guardia Nacional Bolivariana que custodiaba la entrada al país, que la bloqueaba y que dio en uno de los laterales de ese camión y se acabó incendiando. Esa es una versión que ha sido contrarrestada este fin de semana en profundidad de debates, particularmente de expertos en Venezuela, diciendo que no es cierta, que fueron los agentes de Maduro, miembros del cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana o de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes prendieron fuego a ese camión de ayuda humanitaria. Antonio. Sí, de acuerdo al video del New York Times, uno puede observar que el lanzamiento del cóctel Molotov, hay dos lanzamientos y ahí se puede prever que posiblemente cae en uno de los camiones que llevaba la ayuda humanitaria y que se incendió. Eso está reconstruido por parte del New York Times y podría uno tener esa observación. Recordemos que ese día hubo mucha violencia por parte de ambas partes, ¿no? Tratando de introducir la ayuda humanitaria. Y la resistencia que opuso el régimen de Maduro, tanto con los colectivos y como los irregulares de Colombia, la FARC, fue tan fuerte que permitió y que se dio una lucha campal entre ambas partes para introducir la ayuda. Entonces, de acuerdo a la versión del New York Times, pareciera que hoy podríamos pensar que fue un mal direccionado el cóctel Molotov y llegó y posiblemente haya quemado un poco la ayuda humanitaria. Partamos de la base de que la utilización de cócteles Molotov nosotros no la aprobamos. Simplemente describimos que un activista, en muchos de ellos estaban con la cara tapada y utilizando o lanzando objetos en contra de la... Tanto piedras también. Piedras, cócteles Molotov, y que hubo violencia, como decía usted, que se expresó por las dos partes, como queda demostrado en las imágenes. Pero en cualquier caso, Juan Carlos, sobre el análisis que hace el New York Times, este fin de semana, cuando compartí el vídeo del New York Times, una persona que conoce bien la situación en Venezuela, que tiene sus fuentes, me decía que determinados medios de comunicación en Estados Unidos están ahora subrayando o poniendo sobre la mesa esa parte de la historia que contradice la narrativa del gobierno de Trump, porque tras esas informaciones iniciales de que había sido la Guardia Nacional Bolivariana quien había prendido fuego a ese camión, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Marco Rubio, el secretario de Estado, Mike Pompeo, el enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams, todos abonaron la tesis en algún u otro momento y por diversos canales de que efectivamente el gobierno de Maduro había prendido fuego. Sí, es interesante cómo esta pugna muy reconocida entre el presidente Trump y ciertos medios de comunicación aquí en Estados Unidos, o muchos medios de comunicación, particularmente el New York Times, está permeando
en la discusión sobre Venezuela. Y no solo con este episodio, también está aquella famosa nota que sacó el New York Times hace unos meses, donde señalaba de que miembros de la administración Trump se habían reunido con militares venezolanos que estaban supuestamente planeando un golpe de Estado. La manera en que se tituló esa nota y la manera en que se documentó esa nota se prestó para que mucha gente acusara al New York Times de un sesgo particularmente en el tema de la administración Trump, ¿verdad? No tanto es un sesgo contra... Discúlpeme un segundito, pero quiero hacer una puntualización para los televidentes que nos están viendo. El hablador, que es la franja inferior de la pantalla en la que ustedes nos acompañan cuando ven, dice: el gobierno de Maduro no incendió. Eso es lo que dice el New York Times, no lo decimos nosotros. Quiero dejar constancia porque, escuchando ahora a Juan Carlos y viendo el seguimiento, esas son las afirmaciones que hace el New York Times en su informe periodístico. Nosotros no lo decimos, nosotros ponemos sobre la mesa el debate sobre el trabajo periodístico que hace el New York Times y que queremos atribuir a la fuente que dice que eso no pasó. Pues bueno, la manera en que se redactó esa nota y se tituló esa nota se prestó para que gente del movimiento democrático, de las fuerzas democráticas de Venezuela, acusaran a New York Times de estar haciendo política contra Trump utilizando el tema de Venezuela. Bueno, pues entonces ahora he visto mucha gente también en las últimas 24 horas desde que salió esta nota haciendo la misma acusación de que el New York Times tiene un sesgo en este tema particular de Venezuela, principalmente porque la administración Trump ha adoptado una posición tan asertiva y tan firme a favor de las fuerzas democráticas venezolanas. Lo cierto es que cuando uno ve el video, a mí me queda poca duda de que efectivamente fue un accidente, de que no de manera deliberada, pero efectivamente fue un cóctel Molotov lanzado por un manifestante que estaba desde el lado de Colombia tratando de ingresar a esta ayuda humanitaria, el que accidentalmente prende fuego a este camión con ayuda humanitaria. Eso no cambia, yo creo, el relato mayúsculo de todo el evento, de toda la situación, y es que se intentó entrar con ayuda humanitaria a Venezuela desde la frontera con Colombia, y las fuerzas del gobierno, las fuerzas del régimen madurista impidieron la entrada de estos camiones. Yo creo que eso no cambia el relato, pero sí es cierto de que la nota pone relieve sobre esta guerra informativa, ¿verdad?, que se ha dado alrededor de la situación venezolana, en donde se está politizando desde un punto de vista, desde una óptica de política interna de Estados Unidos. ¿Creen que estamos ante una guerra de narrativas? Digo esto porque, por ejemplo, este fin de semana otra noticia circuló con profundidad respecto a el presunto atraco o asalto de la tripulación de Air Europa que se desplazaba desde Maiquetía hasta Caracas, el hotel donde esa tripulación pasaba la noche para regresar en el vuelo de retorno. Y en las últimas horas la compañía Air Europa ha difundido un comunicado en el que niegan que la tripulación y la furgoneta que los transportaba, dice el comunicado, fuera tiroteada, retenida o atracada durante el trayecto entre el aeropuerto y el hotel, y que los informes de seguridad que han recibido de los distintos departamentos y autoridades inciden que los hechos acaecidos no coinciden con la información reproducida con algunos medios de comunicación, Antonio. Fíjate, Gustavo, estamos ante una guerra asimétrica. En la guerra asimétrica lo primero que tú haces es el manejo de narrativas. Se las pone y las colocas, básicamente, porque es uno de los elementos que hoy se utilizan como un elemento fuerte para poder tener la tendencia de la opinión pública. Entonces, en ese sentido, estamos en una guerra de información, tanto por parte del régimen de Maduro como por parte de las fuerzas democráticas venezolanas. Entonces, por ejemplo, para volver un poco al hecho del 23 de febrero, pero resalta eso, pero sí no resalta que hubo muertos indígenas en la frontera con Brasil, que fue grave, murieron más de 5 indígenas. Y la persecución que hubo, eso no lo resalta el New York Times, ante eso, esa persecución que hubo el día posterior contra los indígenas en ese sector, los pemones que se conocen. Entonces, sí hay un sesgo del New York Times, porque se ha convertido el tema de Venezuela en un tema político hoy en Estados Unidos. Entonces sí hay una guerra de información, porque el mismo presidente Trump lo utilizó en Miami como el símbolo de lo que significa el socialismo que no queremos para Estados Unidos, según lo dijo el presidente Trump, que ese es el socialismo que se quiere, el ala extrema democrática. Eso fue lo que él dijo en Miami frente a la comunidad de venezolanos. Mira, yo
Tengo 11 años de estar trabajando en esto, en el análisis de políticas públicas de América Latina, donde uno tiene que manejar muchísimos datos, muchísima información, y uno a punta de golpes va aprendiendo la lección de que uno tiene que ser muy cuidadoso con la información que uno comparte, con la información que uno da por cierta. Yo a lo largo de 11 años me he llevado varios golpes de haber compartido en su momento un dato o un hecho, dándolo por cierto, tan solo para darme cuenta a las pocas horas de que no era cierto. Entonces, claramente, en una situación tan delicada como Venezuela, donde hay una tragedia humanitaria como la que estamos viendo, donde hay un conflicto mayúsculo entre un régimen dictatorial y fuerzas democráticas, ambos lados van a tratar de presentar versiones que muchas veces no se ajustan a la realidad. Lo que sí es cierto es que no podemos hacer una falsa equivalencia moral entre la dictadura y la manera en que ha manipulado la información y las fuerzas democráticas venezolanas. ¿Pero eso justificaría que informaciones que no son ciertas las demos como ciertas? No, para nada, no, para nada. Yo soy de la tesis de lo que hizo el New York Times aquí es válido. Si en verdad no ocurrió lo que trascendió de que las fuerzas de Maduro quemaron ese camión, en buena hora que el New York Times lo presente como tal. O sea, al final de cuentas el New York Times no debería tomar partido como medio de comunicación en esta batalla. Lo que sí es cierto es que tampoco podemos decir que ambos lados mienten, puesto que la clase de manipulación y de mentiras que vienen del régimen hacen palidecer cualquier narrativa o relato que pueda proceder de las fuerzas democráticas venezolanas. Bueno, esto es como las acusaciones del gobierno de Maduro, que insiste en que la ausencia de electricidad, que ya va en 4 días, si no estoy mal, 90 horas, corresponde a un ciberataque instruido o liderado por Estados Unidos. Y lo dicen sin presentar ninguna prueba. Sí, es cierto. O sea, una de las situaciones más graves en este momento en el país es el apagón más grave de la historia de Venezuela, ¿verdad? De 90 días, 4 días. Hay estados, la mitad del estado que tienen 4 días. En Caracas sí ha empezado a llegar la electricidad, pero se va y viene porque tiene un problema de control. Estamos en la etapa de caos en este momento. Siempre se había hablado de que Venezuela iba a entrar a un caos de colapso total. Y desde el gran apagón que hubo el jueves pasado, podemos empezar a vislumbrar que estamos entrando en ese caos. En un caos de gobernabilidad, un caos de servicios públicos, un caos de conseguir alimentos. Recordemos en el pasado la escasez de alimentos, de medicinas, ¿verdad? Teníamos un problema de una alta inflación que no viene de ahora, es un momento que se está provocando y se introduce el elemento por falta de inversión en el sector, por falta de mantenimiento en el sector eléctrico. Vemos que el sector eléctrico colapsa y eso sí te genera un caos. Vamos a tener una Venezuela en la que está entrando en el caos que le sirve al régimen de Maduro, porque Maduro ha trabajado siempre en el caos para sacar su mayor ventaja. Ellos no trabajan en sistemas estables cuando uno lo estudia, sino en sistemas de caos, que es la que permite tomar que el resto de los factores de la oposición no puedan coordinar acciones. En este momento la situación en Venezuela es sumamente grave desde el punto de vista humanitario, porque si hubiera entrado la ayuda al 23F, hoy tuviese de alguna manera la población acceso a algunas comidas y medicinas. Se está perdiendo la comida por falta de refrigeración. Es realmente, están cobrando en dólares. Si tú quieres una bolsa de hielo, te lo cobran en $10. Y los minutos, si quieres recargar tu teléfono, también. Entonces, la economía se trasladó a manejarse en dólares. Entonces, estamos realmente en una situación, yo que puedo describir, en un caos total que al gobierno le sirve. No, en este momento Venezuela está en el siglo XVIII. O sea, ha retrocedido 200 años en cuestión de 4 días. Sí. Las imágenes dantescas que ayer estuve viendo de niños en hospitales tratando de ser mantenidos en temperatura fresca con las madres haciéndoles viento. Con cartón. Con cartones. Bueno, sinceramente es imposible de imaginar lo que está ocurriendo en este país en este momento. Y la cuestión es que no se avisora de que mañana va a volver la normalidad o de que la normalidad va a volver en un futuro cercano. O sea, una vez que hay este colapso energético,
La pregunta es cómo se va a restaurar el fluido eléctrico y si hay capacidad de restaurar el fluido eléctrico. Si lo que estamos es ante una falla estructural que tomará semanas o meses, bueno, imagínate lo que puede pasar entonces a ese país. Yo sigo, y tal vez Antonio aquí no esté un poco de acuerdo conmigo, pero sigo un poco, ¿cuál es la palabra? Es un poco anodadado, es un poco consternado. No encuentro explicación posible de que ya llegando a este extremo tan inimaginable de una crisis humanitaria, la gente no se tira a las calles a tumbar el régimen. O sea, todavía hay cierta pasividad por parte, y ahora bien, me van a caer los tweets diciendo que ya han salido a la calle y que cuando salen a la calle los matan y demás, pero tampoco es que hemos visto un movimiento a lo Europa del Este, al final del comunismo, de cientos de miles de personas en las calles y que se quedan ahí en las calles, no es que se van a las 5 de la tarde de vuelta a las casas, demandando ya la caída del régimen, tratando de forzar la mano de las fuerzas de seguridad. Me llama muchísimo la atención, dada la situación ya tan espeluznante en que se encuentra el país. Es difícil imaginarse que la cosa se pueda poner peor. Antonio, ¿por qué no salen? Ayer hubo saqueos, ha empezado a haber saqueos para algunos locales para sacar comida y sacar algunos productos. Y el gobierno lo que hizo ayer en la tarde es sacar sus colectivos, sus fuerzas paramilitares en las motos. Entonces, claro, el Estado represivo aparente, no la fuerza policial, no la Guardia Nacional, sino sacó a los colectivos y empezaron a desmovilizar las trancas que crearon, las protestas que se crearon, porque aparece el Estado criminal a actuar, y es lo que ellos utilizan. ¿Por qué no sale la gente? Que es la pregunta. Porque la gente está confiando en el camino hoy del presidente Juan Guaidó, que es el que está conduciendo la lucha para las 3 fases que él domina: el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones democráticas, justas y transparentes. Entonces, es esperando en el presidente Juan Guaidó el camino a seguir. La gente está esperando. Hoy, supuestamente, Juan Guaidó decreta un estado, no de emergencia, un estado de excepción, que es por la situación que conlleva. Y el pueblo venezolano empezó a pedir, en unas encuestas que no están publicadas todavía, están pidiendo la intervención militar. ¿Ves? Es que yo siento que eso es lo que está pasando. Yo creo que mucho venezolano está confiando en que esto se va a resolver con boinas verdes. Y que los gringos van a venir a hacer el trabajo. No van a ir. Y sinceramente yo creo que no es realista, no existe apetito aquí en Estados Unidos para ese tipo de intervención. Los países vecinos han dejado muy claro que el tema de la intervención no está sobre el tablero. Pero lamentablemente yo siento que los venezolanos están muy confiados de que eso va a ser lo que resuelva su Sí, hay una esperanza, porque al haber intentado, acuérdate que la lucha viene desde el 2014 con la lucha pacífica, claro, actuando en la calle. O sea, cuando Leopoldo López y después el 2017, cuando la Asamblea Nacional Constituyente, Venezuela puso mucha fuerza en la calle y no se pudo. Y Juan Guaidó en este momento está tratando de recorrer ese camino. La Constitución lo permite. Hay un artículo de la Constitución en que la Asamblea puede solicitar una intervención militar, que es el artículo 187, el numeral 11. Si ese fuese el caso, tendría que ser aprobado por la Asamblea, pero es un paso muy difícil de dar. Ahí es cruzar el Rubicón. Es cruzarlo, y por eso se ha tomado con mucha prudencia, ¿verdad? No han querido cruzar eso porque sabe cuándo empieza, pero no sabe cuándo termina. Quiero preguntaros sobre el anuncio de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, que ha dicho que va a viajar a Venezuela, que se tiene que dar bajo ciertas condiciones, y está sobre la mesa si viaja ella o viajará un alto representante de su oficina. En cualquier caso, que esta Oficina de Defensa de los Derechos Humanos decida entrar en Venezuela y de la mano del gobierno conocer la situación, ¿qué opinión te merece, Juan Carlos? Bueno, Bachelet ha estado muy sombreada, como decimos en Costa Rica, en esta crisis, ¿verdad? No se ha visto mayormente por ninguna parte. Ha recibido duras críticas. El mismo presidente Piñera ha dicho con puntos sobre las IES de que el silencio de Bachelet ha sido cómplice con el régimen madurista. Habrá que ver qué hace Bachelet o qué dice una vez que vaya a Venezuela, pero no es ningún secreto de que, a pesar de que ella fue prisionera política en su momento,
del régimen de Pinochet, ella guarda cierta simpatía o cierta afinidad ideológica hacia el régimen madurista y hacia otros tiranos de izquierda en América Latina, lo cual se ha prestado para que de todos los organismos que internacionales que han tenido una voz firme sobre el tema de Venezuela, irónicamente la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde que Bachelet asumió esa función, no ha sido de esas voces cantantes en cuanto a este conflicto. Cerramos. Sí, fíjate. ¿Qué pasa con Michelle Bachelet? Para ponerlo en muy rápido describirlo. Michelle Bachelet se convertiría en Rodríguez Zapatero. Del anterior, en el sentido de poder buscarle una salida al diálogo negociada. Entonces, en ese sentido, el gobierno la invita y la necesita, porque sabe que con ella podría lograr canalizar ese tiempo que está buscando Maduro para seguir y desgastar al presidente Guaidó internamente. Entonces, Michelle Bachelet tiene que ir con mucho cuidado a Venezuela porque puede ser utilizada por el gobierno para silenciar el régimen de Maduro, para silenciar a lo que viene sucediendo en Venezuela y no visitar los presos políticos, las situaciones que están sucediendo, y para ella sería muy difícil su prestigio, que seguiría siendo muy cuestionado, como le pasó. ¿Tú crees que Bachelet estaría dispuesta a viajar a Venezuela y no visitar a los presos políticos? Porque va de la mano del... Acuérdate cuando tú vas... Sí, pero ella invitado, puede poner las condiciones. Ella lo puede poner, pero hasta ahora no se ha pronunciado, que es lo que dice Juan Carlos. Porque debe estar negociando. No ha dicho nada. No se ha pronunciado contra esos hechos que están sucediendo en Venezuela, como comisionada de los derechos humanos. Entonces, el anterior, sí lo hizo, el árabe. El jordano. El jordano, sí. El jordano lo hizo con mucha fuerza. Ella no. Ella ha pasado agachada. ¿Comentarios? No. Se acaban de cumplir 100 días, los 100 primeros días de gracia que se dice o se reconoce de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Un presidente que en estos primeros 100 días ha dejado claro que tiene un estilo sui generis de gobernar, una batería de iniciativas que no pasan desapercibidas ni dejan a nadie indiferente, y con su estilo, su popularidad, que parece intacta. ¿Qué nos dicen, Juan Carlos, estos primeros 100 días del presidente de México? Bueno, 100 días con claroscuros, claramente tiene un estilo muy diferente al de sus predecesores, un estilo más campechano, más accesible a la gente, y eso le ha granjeado mucha popularidad, una popularidad que está casi que todavía por el 80%, que es envidiable, aunque esperable, para una persona que llegó al poder con un nivel de apoyo inédito en la historia política mexicana. Ahora bien, 100 días es una métrica un tanto arbitraria, principalmente cuando estamos hablando de un periodo de 6 años, un sexenio. Pero hay ciertas cosas que se prestan para la preocupación. Claramente su mesianismo es uno de los temas que ya no es ninguna novedad, o sea, ya es una característica muy propia de López Obrador desde que está en la política. Sus ataques a medios de comunicación, sus ataques a empresarios, tampoco no es nada nuevo, es parte de su ser político. La pregunta es cómo se va a ir materializando esto, cómo se va a ir desarrollando conforme haya ciertas cosas que empiecen a deteriorarse. Sabemos que los inversionistas están muy nerviosos. Vemos que la cancelación del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de México, una obra de $13,000 millones, que ya estaba como yo creo que en un tercio avanzada, puso en alerta a los inversionistas. Todo el tema de Pemex es un tema que genera muchísima preocupación. Las deudas de Pemex está yo creo que por arriba de los $100,000 millones de dólares. $100,000 millones de dólares. Y el hecho de que López Obrador se resista a reformar Pemex, porque lo ve como una empresa que representa el Estado mexicano. Cuando tú dices reformar, ¿quieres decir privatizar? Abrir a la inversión privada, a tratar de modernizarlo, y sí, ciertamente permitir de que la empresa privada asuma una participación mayor. Él se opuso vehementemente a la reforma energética, la apertura de Peña Nieto. Ha dicho que no va a someter más concesiones petroleras. Él quiere que Pemex sea nuevamente el campeón energético mexicano.
pues bueno, pero Pemex tiene estas deudas enormes que amenazan con traerse abajo toda la economía mexicana, ¿verdad? Si el Estado mexicano pone todo su peso detrás de Pemex, bueno, eventualmente el Estado mexicano se puede ir con Pemex. Vemos de que ya ha perdido precisamente 2 calificaciones ha perdido calificaciones de crédito por parte de 2 calificadoras, lo cual da a entender de que efectivamente los actores externos están mostrando preocupación. Sorprendió su presupuesto, el presupuesto que él presentó fue bastante austero, porque mucha gente todavía no termina de descifrar cómo él va a cumplir sus promesas, que son muy generosas, con su promesa de no aumentar impuestos. Eventualmente algo tiene que ceder ahí. Él decía que a punta de corrupción, de lucha contra la corrupción, se van a encontrar esos ahorros que iban a financiar sus promesas. Bueno, en el primer presupuesto se ve un presupuesto muy austero, asemeja mucho su paso por la alcaldía de la Ciudad de México, que fue un paso también con claroscuros, pero que se caracterizó por su austeridad. La pregunta nuevamente es cómo esto va a seguir madurando y cómo va a seguir desarrollándose esta relación con la inversión privada. Como dice Juan Carlos, son 100 días. 100 días son cortos dentro de 6 años, ¿no? Sin embargo, llama la atención de que se ha vuelto estos 100 días muy presidencialista, muy el estilo de él mismo. O sea, empieza con la rueda de prensa en la mañana y termina con sus actividades personales. O sea, se ha ido personalizando, se ha ido al poder ejecutivo. No vemos un crecimiento de los poderes públicos, que es importante en México. Tener, o sea, el poder judicial, el poder legislativo, para que la democracia en México se siga consolidando y pueda seguir creciendo. Él cree que a través de ese estilo personalista, ¿verdad?, de lo que le gusta se da y lo que no le gusta no, y eso fue lo que pasó con el aeropuerto. Le dijo, no me gusta, y lo canceló así, pero le gusta el Tren Maya, entonces el Tren Maya va. O sea, está demasiado personalizado. O sea, no puede ser que un país, una democracia moderna, se centre básicamente en los apetitos de un presidente. Es básicamente una presidenta cuyo motor es político más que económico, y quiere que los inversionistas hagan sus buenas inversiones para que crezca México un 4%, cosa que no está por los temores que hay, y por eso las calificadoras le han quitado riesgo, le han bajado. O sea, hoy el riesgo de país es mucho mayor que cuando estaba Peña Nieto. Y ese concepto de la industria petrolera como su motor fundamental está calculado por lo que era Pemex, porque fue la primera empresa que se nacionalizó en la Revolución Mexicana y quiere volver a eso. Hay un nacionalismo muy fuerte en ese sentido. Y hoy en día, la producción de Pemex hoy se ha levantado por el concepto que desarrolló Peña Nieto en cuanto a la concesión de algunos yacimientos para poder mejorar la producción, porque Pemex venía una caída constante de producción del gran yacimiento que ellos tenían, que era Cantarell. Y podríamos ver, y está concentrado en la refinería, ¿verdad?, de la refinería en Dos Bocas. Entonces, la refinería no son hoy los grandes negocios. O sea, está bien que ellos tienen buena refinería, pero se concentró porque eso va a generar gasolina y ellos importan gasolina, tienen una situación ahí. Yo creo que en el caso de López Obrador hay que darle más de 100 días. Yo lo volvería a evaluar a la vuelta de un año, porque ya tú podrías ver una gestión. Hoy todo el mundo está enamorado de él por su estilo personal. Se toma las fotos en el avión, los selfies, está bien, es populista en ese sentido. Vamos a darle el beneficio de la duda, pero veámoslo a la vuelta de un año. Sí, recordemos de que López Obrador llega a la presidencia por 3 grandes factores. Primero y ante todo, el hartazgo La corrupción. de la corrupción. O sea, Un hartazgo por el nivel de corrupción pornográfico, sí, como decía un amigo mío mexicano, en el cual incurrió el PRI. Ajá. Entonces, eso número uno. Después, el tema de la violencia. Violencia, la segunda. Sí, un tema que por el narco, ¿no? El año pasado se promediaron aproximadamente 9 homicidios por día en México. Fue el año más violento desde que existen récords en tiempos modernos. Y tercero, no tanto, pero tercero también por el pobre crecimiento económico, el mediocre crecimiento económico. México es uno de los países que menos crece en América Latina. Es impresionante y está en su prime, si se puede decir, demográfico. O sea, la población está disfrutando, está en su punto maduro. Óptimo.
óptimo en cuanto al crecimiento poblacional y la cantidad de personas jóvenes que tiene. En contraposición a las personas dependientes, ¿verdad? Que eso es lo que, como se calcula este bono demográfico, ¿verdad? Y aún así es un crecimiento económico mediocre que no da para reducir de manera significativa los niveles de pobreza de ese país. Esos 3 factores van a ser los 3 factores sobre los cuales se va a juzgar. Ahora bien, él está transmitiendo esta imagen de austeridad, esta imagen de lucha contra la corrupción y demás, aunque hay cierta bulla por aquí y por allá, ¿verdad? Ese mesianismo también se presta para que él escoja ganadores y perdedores, y esto se presta para también favoritismos que pueden ser interpretados como corrupción. Entonces, está el tema de la corrupción, que claramente es donde él lleva una ventaja, puesto que es una persona que se considera como una persona de manos limpias. Está el tema de la violencia, que eso no se está mejorando. Se está creando esta Guardia Nacional que supuestamente va a combatir la violencia, pero veremos qué hace en ese campo. Y el tema del crecimiento económico, no solo ahí hay espacio para... El problema con el tema del crecimiento económico es que muy probablemente no va a mejorar, más bien se puede deteriorar seriamente si en verdad López Obrador empieza a alienar de una manera decidida a la inversión privada. 10:05 de la mañana en Bogotá, Lima, Quito, 11:05 en la costa este de Estados Unidos, cuando hoy se conocerá en Washington las peticiones del presidente Trump para el presupuesto del año que viene. El 2020 es año electoral en Estados Unidos y el presidente ya ha revelado o ha querido filtrar, funcionarios de la Casa Blanca lo han hecho en las últimas horas, que en ese presupuesto el mandatario aspira a pedirle al Congreso 8.600 millones de dólares para la construcción del muro. Un muro que este año no ha conseguido esos fondos por la vía habitual de la solicitud del Congreso y aprobación por parte del Congreso de esa petición, y que llevó a un cierre de 35 días, el más largo que se recuerda o que se conoce del cierre de la administración estadounidense. El presidente declaró una emergencia nacional y aprobó un presupuesto para el final de este año fiscal, que acaba en septiembre. El 1 de octubre comienza el nuevo año fiscal con este presupuesto que hoy presentará el presidente Trump, año fiscal del 2020. Y lo empieza a presentar ahora para hacer la apropiación debida de fondos. Antonio, el muro, que es como un fantasma que continúa persiguiendo a esta administración y que forma parte central de cualquier decisión, parece. Donald Trump tiene eso como un lema de campaña. Él está montado en su campaña electoral y él sabe que el muro y los migrantes es parte de ese tema y por lo tanto lo vuelve a sumar. Y no solamente eso, pide mucho más dinero, pide 8.300 y va a pedir los fondos que está utilizando va a pedir la restitución de los fondos que está utilizando por la ley de emergencia, los 3.6. O sea, estamos hablando casi de 12.000 millones de dólares que está introduciendo en este presupuesto 2020. Entonces, ¿qué podemos ver de Donald Trump? Insiste. O sea, no solamente hubo un cierre de gobierno por el tema del muro, también hay una ley de emergencia. O sea, que Trump sigue insistiendo en el muro como uno de los mecanismos que él quiere resaltar para la lucha contra la migración, cosa que hemos discutido muchas veces y sabemos que no es determinante el muro para ello. Hay otras acciones que se pueden tomar que harían una mejor. Y sabemos que por ahí no entra la droga, que por ahí no entra la mayoría, aunque aumentó el ingreso ahorita, la última cifra, aumentaron los migrantes, ¿verdad?, acompañados. Sin embargo, no es la causa fundamental. Sí, es un presupuesto totalmente de campaña, sin ningún chance alguno de ser aprobado. No solo pide 6 veces más en financiamiento para el muro de lo que el Congreso le ha aprobado en los últimos 2 años, sino que aumenta también significativamente el gasto militar y recorta gastos de programas domésticos. Correcto. Que eso es infumable para los demócratas que ya controlan la Cámara de Representantes. El presidente está en campaña, no lo ha dejado estar desde que fue electo. No hay una crisis fronteriza, como él ha querido presentarle, e incluso si lo hubiese, su misión no es resolver el problema, sino sacarle ganancia al problema, que es, y su ganancia es política, es tratar de explotar estos temores, esta idea, percepción errónea de que Estados Unidos está siendo invadido por personas más cafés de piel, y que esto atenta contra la seguridad, pero no solo la seguridad, porque también está el argumento que utiliza el pito de perro, ¿verdad? El silbato de perro es el tema de la pureza
de Estados Unidos, la pureza étnica de Estados Unidos. Basta ver a Laura Ingraham y algunos, Tucker Carlson y algunos de estos comentaristas conservadores, cómo ese pito ya ni siquiera es de perro, es casi ya como un tumbacocos, ¿verdad? Cómo empiezan a hablar de que Estados Unidos ya no se ve como se veía hace 40 años. Oiga, ¿qué es un tumbacocos? Tumbacocos es estos, los camiones que andan con grandes parlantes, ¿verdad? Eso así le decimos ¿Y eso tumba los cocos? No, casi que le estalla la cabeza a uno, ¿verdad? Del coco, no de la palmera, sino del coco de la cabeza. Lo que uno aprende en estos programas, señores. Antonio, para cerrar. No, bueno, definitivamente yo creo que Donald Trump en ese sentido tiene muy claro sus objetivos electorales para el próximo año. Él va con la migración y va con el socialismo que lo tiene marcado. Hasta ahorita son dos extremas y está metiendo la parte israelita, ¿cómo se llama? La parte... ¿De defensa del Estado de Israel? No, porque... ¿El antisemitismo? Antisemitismo, esa parte. Porque él sabe que está capitalizando porque en el Partido Demócrata hay una tendencia. En el Partido Demócrata ya están empezando a dispararse en el pie. Es impresionante. O sea, la única cosa que los demócratas tenían que hacer para derrotar a Donald Trump en el 2020 es no volverse locos. Y se están volviendo locos. Están abrazando el socialismo. La palabra socialismo la están abrazando. Y ahora vemos que empiezan a sacar, el antisemitismo está empezando a sacar las garras en el Partido Demócrata y corren el riesgo de pasar lo que les está pasando a los laboristas en el Reino Unido. Correcto. Donde la extrema izquierda ha abrazado el antisemitismo y ha dejado al centro, a la centroizquierda, alarmada por este avance. Y yo creo que esto es un fenómeno que me llama la atención, cómo los programas dominicales de Estados Unidos este fin de semana se concentraron más en lo que está ocurriendo en el Partido Demócrata que en las cosas que está diciendo Donald Trump. Si esto sigue ocurriendo, Trump tendrá chance para una segunda presidencia. Porque es interesante, si uno ve las encuestas, un candidato genérico demócrata le gana a Donald Trump en la elección. El problema es que no va a ser un candidato genérico, va a ser alguien con nombre y apellidos, va a ser alguien con posiciones. Y si esa persona es una persona con todas estas listas, ¿verdad? Socialismo, antisemitismo y demás, o con posiciones fronteras abiertas. No tanto antisemitas, pero tal vez fronteras abiertas. Oigan, ahí yo creo que vamos a tener... Tengo ganas de entrar en cada uno de los puntos que ustedes vamos a tener una lección muy interesante. Oigan, solo un dato, no me da tiempo a contrarrestar, esta es la opinión de nuestros analistas. Un dato, los caucus de Iowa son los que marcan el inicio del proceso de primarias largo de los partidos. Este año, si no hay un candidato que le haga frente a Donald Trump, el Partido Republicano no tendría que tener primarias, Donald Trump aspiraría a la reelección y los demócratas iniciarían su proceso de primarias con más de 20 o 25 candidatos. En cualquier caso, ¿qué dicen los caucus de Iowa, que es el inicio de esa carrera? Importantes porque marcan la tendencia. Es que Joe Biden, que aún no ha anunciado, pero dicen que su decisión está a la vuelta de la esquina, y Bernie Sanders son los que van en cabeza. Biden por delante, pero Bernie Sanders muy por detrás. Hay un punto de diferencia, 27 y 26. ¿Okay? Sí, lo cual es significativo, y siempre lo he dicho siempre, ¿no? Es el centro del partido y el ala, más... radical. Bueno, llámale radical, izquierda, más socialdemócrata, le dirían más algunos. Izquierdo. Sí, del partido, ¿no? Y esas dos almas dentro del Partido Demócrata son las que ahora mismo están Habría que ver si un Beto O'Rourke se lanza y dónde cae. Pues Beto O'Rourke es interesante porque él es más de centro, pero tiene una pegue muy fuerte con los millennials. Que son los me que decía un analista republicano que ningún candidato demócrata les daba miedo, excepto una posible tándem Joe Biden-Beto O'Rourke. Sí, yo creo que sería... Ese es el único que les daría un cierto miedo, lógicamente coincidiendo que candidatos como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez dieran apoyo y mostrasen unidad con el candidato ganador, en este caso Joe Biden. Eso habría que ver qué pasa. Que yo sinceramente no lo espero. Yo tampoco. Esta gente está tan ensimismada y ha adoptado una actitud de tanta superioridad moral, demasiado narcisista, de discurso, narcisismo y superioridad moral, que si no es ellos, no es nadie. ¿Este narcisismo hablaba de Donald Trump o...? Lo tiene también los demócratas. Es que me pareció confundirme. Parece que la política hoy va acompañada de ese narcisismo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Al volver vamos a conversar sobre diversas cuestiones de la actualidad. Una de ellas, unas declaraciones que ha hecho el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, enfrenta unas elecciones este año. Él y los partidos que aspirarán a esa posición de primer ministro. Y Netanyahu, frente a esa campaña, ha radicalizado su mensaje. Una frase que nos da para el análisis y que propongo a nuestros analistas. Dice Netanyahu que Israel solo pertenece a los judíos y no a todos sus ciudadanos. Bueno, qué complicado cuando el 20% de la población no es judía, ¿no? Es árabe. Incluso hay algunas otras minorías. 2%. Están los druses, por ejemplo. 2%. Y bueno, Israel es un oasis democrático en un mar de tiranías. Israel tiene no solo una bancada significativa de diputados árabes que vienen de partidos árabes, sino que también tienen magistrados en la Corte Suprema que son árabes, tiene generales que son druses en el alto mando del ejército. O sea, es un país que ha integrado a sus minorías de una manera encomiable, no perfecta, pero encomiable. Sin embargo, el discurso que está destacando Netanyahu es algo que se ha venido manifestando mucho en el debate político israelí en los últimos 10, 15 años. Y él claramente está apelando a un sector de la población que se ha vuelto más nacionalista. Ahora bien, Israel tiene un gran problema demográfico. Y es que si uno cuenta, está toda la discusión del Estado palestino y la solución de 2 estados, ¿verdad? Que está muerta. Básicamente, incluso dentro de los mismos palestinos, cada vez más hay voces que dicen... Bueno, este fin de semana la autoridad... A los pastores, la solución de 2 estados, lo que necesitamos es un estado uninacional, pero que le reconozca a los palestinos igualdad de derechos ante la ley y participación política junto con los judíos, junto con los israelíes. El problema con eso es que ya estamos a punto de que los árabes superen, si contamos a las poblaciones de Cisjordania y Gaza, ya estamos a punto de que los árabes superen en números a la población judía en esa unidad que sería Israel más Palestina, lo cual entonces hace de que Israel tenga una dicotomía, una decisión que tomar. O es una democracia, o aspira a ser un Estado judío. Los comicios legislativos son el 9 de abril. Eso es correcto. El mensaje de Netanyahu básicamente es enfocándose a atraer ese nacionalismo que estamos hablando del Estado israelita, porque las tendencias están abiertas en la parte socialista del Partido Socialista, buscando esa democracia. Entonces es lo que trata con ese proceso que hoy vivimos de proyectos nacionalistas, de traerse el electorado judío. Por eso declara que Israel solo pertenece a los judíos y no a todos los ciudadanos. Es una declaración enfocada directamente a esa población, buscando arrastrarla en estas últimas 3 semanas que quedan para la elección. Eso es apartheid. Sí, o sea, totalmente. eso es totalmente apartheid, Sí, lo que él sí, está planteando ahí, porque efectivamente, o sea, hay ciudadanos israelíes que ante la ley merecen todas las protecciones y todas las garantías. Hay un sector dentro del mundo israelí que está de acuerdo con eso, de darle los derechos a que participen también en la población árabe. Pues claro, yo el otro día lo dije aquí en el programa, o sea, hay un debate muy vigoroso en Israel sobre en este esto. momento. Sí. Uno cree que el hecho de que Netanyahu haya estado en el poder por más de 10 años hace que todo en Israel se esté moviendo a la derecha, pero no. Derecha. Y el hecho de que no esté liderando las encuestas, que sea más bien un ex general de centro, da fe de que en Israel este discurso no está calando como Netanyahu esperaba. Vamos a cambiar de asunto antes de cerrar en una pausa. Quiero pedirles un comentario sobre la decisión del partido de Carles Puigdemont. Carles Puigdemont es el expresidente catalán que se encuentra exiliado en Bélgica, no puede volver a España porque es acusado por diversos delitos por parte de las autoridades españolas, pero su partido acaba de anunciar que será el candidato a esas elecciones europeas que se van a llevar a cabo el 26 de mayo. Antonio. Carles Puigdemont es cabeza de lista y hoy tiene un delegado, un diputado ante el Parlamento, y en este momento lo ocuparía Carles Puigdemont porque el partido del PDK y de Juntos por Cataluña consideran que hay que seguir en la lucha independentista de Cataluña y que el mejor representante para eso sería Carles Puigdemont, que está fuera
de España, porque él no se quiso coger a la justicia española, no se quiso coger y huyó de España porque sabía que podía ser juzgado, que es lo que está pasando hoy con muchos de sus compañeros en la Corte Superior de España, ¿no? En el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo. Entonces, ellos están buscando con él ponerlo en cabeza de lista, que es casi seguro que entre en Europa. Un breve comentario sobre la situación de la política española, particularmente de esta decisión. Será interesante ver qué ocurre si vos decís que va a ser electo, muy probablemente. Sí, porque ellos si va de cabeza de lista, es probable que salga. Tienen ahorita uno. Va a ser interesante ver cuál va a ser la reacción del gobierno español. Porque también tenemos elecciones generales en España. Sí. En y abril. el gobierno español. Sí. En abril tenemos elecciones, un mes antes de la elección europea, porque es mayo y la del gobierno español es en abril, 26. Vamos a hacer una pausa y regresamos para comentar con nuestros analistas sobre el cambio de horario de verano en Estados Unidos. ¿Qué ventajas tiene? Antes de ir a una pausa, les decía que en Washington, en la costa este de Estados Unidos, ahora son las 11:26. El viernes teníamos la misma hora que Bogotá, Lima, Quito. Hoy vamos una hora por delante. En Estados Unidos cambió la hora este fin de semana y volvimos al horario de verano. Hay diversos estudios que demuestran que este cambio de horario, el de verano, el de invierno, tiene consecuencias negativas, entre las cuales, cito por ejemplo un estudio, se salvarían vidas si se mantuviese siempre el horario de verano. La delincuencia disminuiría, porque la delincuencia suele estar más asociada a los horarios nocturnos que los diurnos y, por lo tanto, manteniendo el horario de verano habría más luz durante las horas en las que hay la vida habitual fuera de las viviendas y, por lo tanto, se disminuiría esa criminalidad. Se ahorraría energía, mejoraría la calidad del sueño de los ciudadanos porque no se altera esa hora de sueño y aumentaría el comercio y el tiempo de recreación de sus ciudadanos y, por lo tanto, mejoraría la calidad de vida. Juan Carlos, ¿a favor o en contra? A mí no me gusta el cambio de horario, pero me gusta más el horario de invierno. O sea, me gusta más que a las 6 de la tarde ya esté oscuro afuera. Uno como que se siente mal saliendo de la oficina cuando todavía hay luz. Y lo ven mal a uno cuando uno está ya listándose para salir y todavía está como 4 de la tarde allá afuera, el sol radiante. Y todo dice, ¿pero por qué te estás yendo tan temprano? En cambio, si ya está oscuro, uno se puede ir de la oficina temprano y nadie lo ve mal, ¿verdad? Entonces, me gusta más la oscuridad. Yo soy medio vampiresco en ese sentido. Antonio. Sí, bueno, el hombre es un animal de costumbre. Entonces, bueno, si decís que me paro una hora menos, una hora más, en el caso mío es indiferente. Yo prefiero la luz. O sea, yo soy de los que me gusta. Tú duermes poco, ¿verdad? Yo duermo poco, sí. Yo no confío en la gente que no Entonces siempre te duerme. despiertas de noche. Yo siempre me despierto. Siempre ves amanecer, por decirlo Sí, así. a mí me encanta ver el amanecer, por una cultura personal, porque yo cuando iba a trabajar a la industria petrolera, yo salía de mi casa porque vivía en Maracaibo, yo trabajaba en Lagunilla, a las 5 de la mañana y atravesaba el puente sobre el lago y veía ese amanecer ahí, que era hermosísimo, sobre el lago de Maracaibo. Y entonces llegabas tarde. Llegaba temprano, a las 6:30 de la mañana. Oiga, no, pero una de las cosas que a mí más me llama la atención cuando viajas por América Latina es lo pronto que amanece, Sí. pero no en el sentido del tiempo, de la luz, sino lo pronto que amanece la vida. A las 5 de la mañana hay un bullicio y una actividad en las calles de las calles grandes están llenas, capitales de Bogotá, de Caracas, Lima, sí. de Quito, en Caracas, en Centroamérica. Es espectacular. Sí. Y en cambio, si salgo de casa a las 8 de la mañana en Washington, sí ves actividad, pero no es la misma que hay a las 8:30 o 9. Es cierto, aquí la actividad arranca un poquito más. Bastante más hacia las tarde. 9, hacia las 8:30, 9 por los colegios de los niños también, que arrancan más o menos ese horario. Claro, 8, y el horario de las escuelas también va acorde. acorde con eso. Si yo pudiera definirme mi propio horario, me acostaría como a las 2 de la mañana y me levantaría por ahí a las 10 de la mañana. O sea, a ti te gusta el horario de España, más o menos. Ese es el horario de Sí, España. pero aquí Es cierto que en España los horarios son muy, muy malos. Estamos ya terminando, pero sí es cierto que la gente entra a trabajar a las 8, 8:30, no salen hasta las 2:30 para almorzar, a media mañana han parado para tomarse un cafecito en el bar y tienen almuerzos de 2 platos, de 2 en la horas. tarde. Sí, con café, copa y puro, que se dice. Tampoco hay que ser tan exagerados. Algunos dicen que hay siesta. Yo quiero desmentir ese mito. Sí, claro, en el periodo vacacional pues uno toma una siesta, pero no es lo habitual. Y los horarios cena, de oficinas la cena de se noche. alargan hasta las 8, 8:30 Y la cena es tarde. los ciudadanos cenan 9:30, 10 de la noche. Eso es una hora muy tarde para... Y se acuesta a 2 de la mañana como Juan Carlos. Señores, gracias por los comentarios y por el análisis. Hasta aquí nuestro club de prensa de hoy con Antonio de la Cruz y con Juan Carlos Hidalgo. A ustedes por su sintonía. Gracias, les deseamos una feliz jornada, inicio de semana. Volvemos mañana.